que creo que nos pueden ayudar y un poco lo que planteamos es que nos explique cada una cómo funciona, quién participa, con qué recursos cuentan y cómo obtienen los fondos o que les permite funcionar con la despensa solidaria, qué dificultades se han encontrado, cómo las resuelvan y bueno, esperamos tener algunas de las claves para ver cómo se podrían replicar estas iniciativas que ya están funcionando. Y esto lo enmarcamos dentro de un otoño que hemos dicho de asambleas itinerantes, que nuestra idea es ir haciendo luego ya sesiones de trabajo por los territorios de la comunidad para ver cómo llevar a la práctica los aprendizajes que nos llevemos de aquí. Y sin más, pues va a empezar hablando Fernando Topo Sudaka de Alterbank, una experiencia yo creo que muy ilustradora de cómo construir alternativas a las prácticas más asistenciales de los bancos de alimentos tradicionales. Así que, Topo, Fernando, todo tuyo. Vale, pues muchas gracias. Pues nosotros aquí veníamos planteándonos, incluso se habían hecho algunos estudios junto con soberanía alimentaria, ya que ando por ahí, en la crisis anterior, si es que se puede dividir en crisis porque es como una continuidad, sobre la situación alimentaria, sobre todo en un distrito de aquí de Barcelona, que es uno de los distritos más pobres de la ciudad, que es el distrito de Nou Barris. En Nou Barris comenzamos a hacer varias cosas, varios intentos, me refiero a partir del 2008, pero no quedaron en intento o pequeños recorridos de esas iniciativas. Al llegar, para no extenderme, al llegar ahora a la crisis actual, empezamos a hacer el rebote solidario, que sería lo mismo que estáis diciendo vosotros, la despensa solidaria, y en principio se creó, antes de esto se creó las xarxas de support mutuo, o sea, la red de apoyo mutuo de vecinos, y la iniciativa en origen era una cosa, nos parecía que iba a ser mucho más algún otro problema, pero de inmediato nos dimos cuenta que las necesidades iban mucho más allá de las que preveíamos. Incluso no solamente en plan alimentación, sino que también llegamos a juntar material, ordenadores, tablets y demás, por la historia esta del cibertrabajo y el cibercolegio, donde tampoco se solucionaba el tema con los elementos, porque hay una brecha digital muy grande en este distrito, así que las cosas se complicaban por varios sitios y se le fue intentando dar soluciones, siempre desde el punto de vista de la economía social y solidaria y llegando a temas más, dándole la vuelta a que no sea caridad, sino solidaridad. En la alimentación, lo primero que intentamos fue hacer una especie de recopilación, sería, ¿no?, de alimentos al estilo del Banco de Alimentos, pero en lugar de hacerlos en la grande superficie, que es lo que hace el Banco de Alimentos, que además crea más pobreza, genera más, termina de quebrar a los pequeños comercios, nosotros nos dirigimos a eso. Claro, los pequeños comercios no están en general en los ejes comerciales, así que están en el interior de los barrios, y lo que se hizo fue de pronto hacer gincamas o llevar a algún grupo musical que iba caminando y se dirigía hacia los pequeños comercios estos. También partíamos desde los mercados municipales, fundamentalmente en el barrio donde estamos implicados, que es Porta, salíamos del mercado de ahí y nos dirigíamos después a otros comercios y se hacía eso, que la gente pudiera donar alimentación comprando en ese pequeño comercio. La vehiculación de los comercios se hizo de dos formas. Por un lado, la gente puede entrar al pequeño comercio, comprar la alimentación y ponerlo en una caja, una cesta para después repartirse, y otra es que se dejan unas pequeñas huchas donde la gente puede dejar el dinero y
después pasa a una persona de la Yarza y le hace un vale por ese dinero. El dinero se lo queda al comerciante y la persona de la red se lleva el vale para que después alguien pueda venir a comprar a ese comercio. En un momento determinado, Gustavo Duc dijo que había la posibilidad de conseguir una subvención. Hay un pequeño debate sobre el origen de la subvención, pero dada la situación en la que nos encontrábamos, pues decidimos aceptarla por dos motivos. Una, para lograr tener esos alimentos que podíamos comprar con esa subvención de 14.000 euros, y la segunda, para que sirva como experiencia y después poder ver si conseguíamos otra clase de subvención. La subvención inicial era de la Fundación Carazo, que es la familia antigua propietaria de Danones. Por eso nos planteábamos si era pertinente o no. Pero bueno, se tiró adelante, son 14.000 euros y se empezaron a repartir comidas que a familias que se acercaban directamente a la Yarza o en un momento determinado los mismos servicios sociales que estaban desbordados y el Banco de Alimentos decía que no tenían que dar, empezó a derivar también a nosotros. Al final terminamos siendo unas 140 familias las que estamos repartiendo. Aquí participan todos, no es que uno dan y otros reciben, intentamos que todos se involucren. No es fácil porque el Banco de Alimentos en ese aspecto ha hecho bastante daño, la forma de manejarse, la forma de enfrentarse y demás, pero bueno, se ha intentado implicar a toda la familia. Después se hace un seguimiento para ver qué necesidades tiene, cómo se utiliza, no sé, acompañar a las familias, sobre todo. Creo que igual la gente de aquí a lo mejor vio que hace poco circuló una foto con comidas también, porque una de las dificultades que hay es la cuestión de que se está acostumbrado a recibir o incluso comprar alimentos de supermercado que no son necesariamente iguales y tampoco se habla de la temporalidad o se utiliza la temporalidad para todo esto, ¿no? Y bueno, después los recursos, como dije, fundamentalmente fue esa subvención, aunque previo a esto habíamos hecho recitales así por internet y hay una caja solidaria y la gente podía hacer y puede hacer donaciones y demás. Y a partir de ahí, cuando se iba a acabar la subvención, los 14.000 euros, porque lamentablemente tenían un fin, se empezó a tocar a las administraciones, pero ahora ya diciéndole, hey, que logramos hacer esto. Y hemos hecho prácticamente la cuadratura del círculo, porque comprábamos a pequeños países de proximidad, agroecológicos fundamentalmente, porque son la gente de la Yarceta, que es una red de 18 explotaciones agroecológicas, más se complementa con otros, se llegan a unos 50 explotaciones de la pallecía, del campesinado. Y perdón por esos lapsus, a pesar de, prácticamente no hablo catalán, pero cuando hablo castellano mezclo algunos términos del catalán, ¿no? Y bueno, se logró, como decía, hacer la cuadratura del círculo porque se compraba pequeños países y con eso se abastecía a personas o familias vulnerables. Todo esto se logró ahora y no antes por un elemento que es el eje, para nosotros resultó ser el eje fundamental, que es una distribuidora, una cooperativa, que se encarga de la distribución de productos agroecológicos a los comedores escolares. Y bueno, esto facilitó todo porque esta cooperativa, que se llama Ecocentral, es la que recibió el dinero, hizo las compras y nos distribuía los alimentos siempre en colaboración con todos, ¿no? Pero bueno, era el eje fundamental de todo este entramado. Nosotros pedíamos o modificábamos a veces la cantidad de, no sé, si venían 85 lechugas y hay gente que te dice, no como 2 lechugas en una semana, no me lo como. Bueno, se modificaba, se intentaba ajustar para no producir tampoco desperdicio alimentario, es decir, que todo se termine bien. Y la voluntad de Alejandro Guzmán, que es el
el representante de Ecocentral, es brutal y el trabajo que ha llevado es encomiable y bueno, logró solucionar todos estos pequeños ajustes que había que hacer, incluso a veces de última hora. Dificultades, como comentaba, teníamos esa, pero también hacer entender el proyecto, por lo que comenté de que el Banco Alimento ha hecho bastante, el Banco Alimento Copyright, ha hecho bastante daño y era y es difícil hacer entender una forma diferente de funcionar, tanto a la administración, por supuesto, como a la gente. Y también es difícil hacer entender que de pronto puede ser mayor el precio de lo que consiguen el Banco Alimento, que compran a las grandes distribuidoras, a las grandes transformadoras, pero que nosotros intentamos dar alimentos y no llenar los estómagos como venga, ¿no? O sea, se están dando productos incluso ya digamos, que producen directamente malnutrición y algunos de dudosa calidad, y hasta en algún momento se han repartido caducados por el tema de que después terminan con subvenciones para las grandes multinacionales y demás. Yo soy un convencido que el Banco de Alimentos es un exponente del neoliberalismo total y absoluto, vestido de caridad. Entonces, transformar todo eso y de explicar a la gente que aquí va de otra cosa y que, bueno, estamos intentando llegar con alimentos de calidad y que a la larga va a ser productivo para todos, porque también estamos invirtiendo en salud, en cuidados y demás, pero es un cambio de mentalidad que a veces lo hacía bastante difícil. Con la administración tuvimos el mismo problema, pero bueno, poco a poco vamos ablandando y ahora hay un par o tres de vías para conseguir, sobre todo fundamentalmente de la Generalitat de Cataluña, para poder continuar con este proyecto, pero además replicarlo en otros barrios, incluso ciudades de aquí próximas al menos. La idea que tenemos es que siempre el Alter Bank sea un paraguas, que lo compre cualquiera que quiera replicarlo y hacerlo como una figura potente, pero que, no sé, puede tener diferentes formas y diferentes sistemas según lo que dé la imaginación. Y bueno, las formas bueno, sí, eso. Que para poder replicarlo es, desde nuestro punto de vista, fundamentalmente que se den esas tres condiciones. Teníamos a los payeses, por un lado, que están produciendo y que son los que sirven a las cooperativas de consumo, a los comedores escolares, y por otro lado teníamos armada la red de soporte mutuo, ¿no? Lo que nos faltaba era el enlace, y ese enlace fue Ecocentral. Sin esos tres elementos no hubiese resultado prácticamente imposible. Fundamentalmente, insisto, en el eje, porque ya lo hemos intentado en otras ocasiones y la distribución era bastante complicada. Si, claro, él centraliza todo y nos viene a nosotros, nos llega el viernes ya todo armado, como si fuera un solo payés, una sola distribuidora. No es exactamente lo mismo que en las cooperativas de consumo, pero favorece muchísimo, muchísimo el trabajo, e incluso también ajustar los pedidos y poder saber que no haya ni se nos descuadre la cuestión financiera, ni haya desperdicio alimentario, ¿no? O sea, que más o menos lo haga todo bastante justo, y de momento lo logramos. Bueno, en realidad nos faltaría, pero en cuanto a lo que se pide y se sirve, sale más o menos cuadrado. No sé si me ajusté demasiado al tiempo o no. Tengo bastantes cosas más, pero bueno, si acaso después en las preguntas o algo así, ¿no? Vale, perfecto. Sí, yo creo que está muy bien, o sea, que está muy claro explicado y que así tenemos tiempo para las preguntas, ¿no? Sí, yo de origen soy argentino, entonces tengo miedo porque si me pongo a hablar largo y tiro... Sí, llevo más de 40 años aquí, pero eso lo tengo en el ADN.
Vale, te vamos a cortar, no te preocupes. Hay unas guardianas de Vale. tiempo maravillosas que son Estela y Aida. Y aquí ya hay una pregunta de Raquel. ¿Cómo ves la continuidad, sostenibilidad una vez se acaben los fondos de la subvención? O sea, que has hablado de que estáis tanteando y puede que consigáis dinero de la Generalitat, pero ¿y si no, qué pasaría? Bueno, en principio ya está acordada una línea de crédito e incluso lo que queremos más que, perdón, de subvención, pero más que subvención, queremos firmar un acuerdo y se está trabajando sobre ello. Bueno, no sé, seguir presionando y seguir intentando. Hay varias vías. Lo que pasa es que queríamos, o fundamentalmente creemos que la vía fundamental tiene que ser la administración y no digamos, como una fundación privada, como hicimos el primero, pero bueno, habría más posibilidades de financiación. En eso creo que no habría problema. Los problemas que tenemos ahora por eso hablamos de replicar y no de extendernos, porque el problema vendría para nosotros, y el jueves tenemos una reunión para tratar eso, el problema mayor vendría de cómo hacer la distribución de alimentos según las charlas, ¿no? Según las redes. Es decir, si necesita la de Porta más que la de Vila Piscina y cómo hacer un protocolo para saber a quién distribuir. Pero la financiación creo que no será un problema. Y una duda, mientras los demás van ahí como volcando, ¿la distribución a pequeño comercio era con los comercios que ya vendían producción agroecológica de estos países No, o no? no, teníamos 2 o 3, pero en todo el distrito, dos o tres que pueden tener, y no de estos países, tenían, digamos, productos ecológicos. En general, hay un problema, digamos, creo que debe ser extensible a todas partes, que lo ecológico se ve como ecopijo y más en un barrio así como el nuestro, que es empobrecido, y la gente le rehúye, entonces son más bien comercios sibaritas. Por eso Sí. es que lo que dije anteriormente, que tuvimos y tenemos mucho problema para hacer entender por qué elegimos eso, que puede ser relativamente más caro. Pero no, lo que intentamos era, y seguimos intentando, es potenciar el pequeño comercio. Si van a comer el mismo procesado, que al menos no sea de una gran superficie, que sea de un pequeño comercio y del interior del barrio, es decir, no en bueno, si hay un pequeño comercio, pero difícilmente lo haga, por lo menos aquí no se da, en los ejes comerciales. Intentamos que se vaya el pequeño comercio ese que realmente tiene la ventana abierta con mucho sacrificio, que también está sufriendo el mismo problema derivado del COVID, ¿no? De todas las restricciones que ha habido. Aquí hoy recién se volvieron a abrir los bares, incluso comentaba la semana pasada, le comentaba yo a Gustavo de hacer algún proyecto para ver si podemos salvar algunos de estos pequeños bares que si tuvieron un mes y pico parado a principio de año y ahora lo han vuelto a parar otro mes y pico, pues no sé. Pero no, Sí, tiramos mitad de lo que venga. pero entonces, bueno, aquí hay una pregunta de Elena Mayori, que no tiene claro si son dos proyectos, uno de compra y vales y otro de subvención y compra con reparto de alimentos, que en realidad a mí tampoco me ha quedado muy claro, o sea, a los que les dais los vales, ¿es vinculado a los productos agroecológicos o pueden luego con esos vales consumir lo que quieran? A ver, el tema es que esto viene, primero arranca se puede decir que son casi dos proyectos, porque lo primero que arranca es la red de apoyo mutuo. Entonces empezamos a trabajar con los elementos que teníamos, que era el barrio, intentamos que circulara todo el dinero y los alimentos dentro de los negocios del barrio, el pequeño comercio que decía, eso ya estaba en funcionamiento. Y después apareció la subvención que comentaba anteriormente, que fue de la Fundación Carazo a través de Gustavo Duc. Y lo implementamos. Pero lo primero que estábamos haciendo sin criterios agroecológicos. Estamos, digamos, comprando. El criterio era comercio de proximidad y del barrio. Es decir, lograr que la economía del barrio no se terminara de destruir más de lo que ya estaba. Y eso que preguntaba de los vales, en realidad la gente puede, si hay gente que llega a la tienda, y lo he visto, que igual se tira hasta media hora pensando que puede comprar, que si hay crío, que si no hay crío, que si el chocolate, y hay otra que no, que bueno, no sé qué comprar,
y dejo 10 euros o 5 euros. Vale. Eso lo ponen en una hucha. Cuando la caja de alimento, el comerciante dice está llena, vengan a buscarlas, si no se pasa una vez por semana, pero a veces si tiene más, se pasa antes, entonces va una persona de la red, recoge todos los alimentos y cuenta lo que hay en la hucha. Esa hucha se le da, el dinero que está en la hucha se le da al comerciante, a ese comerciante, a donde se juntó eso. Y se hace un vale que es intercambiable después por una persona en ese comercio. O sea, no es que el dinero se puede distribuir o se nos escape a una gran superficie. No sé si me explico. Sí, son dos vertientes. Sí, sí. Vale, hay otra pregunta. ¿Qué función tienen los vecinos de la red de apoyo? Las personas receptoras acuden a un punto a recoger los alimentos, se les lleva a domicilio. Y si siempre son las mismas familias. Bueno, por eso se hace un seguimiento en realidad. En principio lo que intentamos es que participen, que no sea como el Banco de Alimentos, que haya unos cuantos voluntarios y el resto viene y se lleva. No, aquí que participe todo, que todo el mundo pueda colaborar, trabajar, incluso interrelacionarse y ver qué otras necesidades hay. Y se hace, exacto, se hace un seguimiento de la familia. Puede ser que después, por distintas razones, incluso porque de un positivo, entonces sí se le acerca, o se le ayuda, o si es una persona mayor, más mayor que yo todavía, y tiene impedimento de movilidad o algo, entonces sí se le ayuda. Así empezó la red. En realidad lo que pensábamos era ayudar en esas situaciones. Que después vimos la situación que estaba cayendo, que la gente sin trabajo, gente que no entra ni en el ERTE ni en ningún otro sistema oficial para sustento, y empezamos a ver qué fórmula había para que, bueno, para intentar ayudar, ¿no? Ahí se ha ido, lo que estoy hablando es concretamente de la experiencia de uno de los barrios, que es Porta. No en todos los barrios hizo igual, tienen algunos matices, más o menos vamos por esa línea, pero tienen algunos matices. Vale. ¿Y la distribución se paga o Ecocentral tiene capacidad de hacerla de manera voluntaria? No, desde el inicio nosotros pensamos que Ecocentral tenía que recibir y se paga, así como se le paga a los payeses. Lo que pensábamos es que esto tiene que ser una solución económica y no crear más pobreza. Ecocentral no es una gran multinacional y estaba en una situación bastante delicada porque cuando empezamos con esto, los colegios estaban cerrados. No había colegio en el mes de marzo, abril, que se cerraron todos los colegios y la cosa era bastante desesperante. Y bueno, aunque Alejandro siempre quiere hacer cosas más voluntarias que cobrando, es una persona maravillosa, no sé, supongo que algunos lo conocéis. Nosotros intentamos que se cobrara, y se cobra de una forma que es realmente muy, muy buena, porque él cobra por el trabajo que hace, no es un intermediario que va subiendo un porcentaje. Así que sí hay trabajadores, está todo el sistema que tienen ellos para poder hacer la distribución, los almacenes, el camión y demás, y nos consideramos siempre que no era cuestión de que le vistiéramos un santo para vestir otro, como se dice vulgarmente, sino a ver si podemos hacer algo integral. Muy bien. Yo no sé si, además de las preguntas en el chat, si alguien si tenéis alguna pregunta directa sobre el caso de Barcelona. O sea, que es que cuando lo cuentas parece muy fácil, pero no es fácil. Aquí que nos estamos pegando es... Perdón, no es fácil y tampoco es simple, porque hemos tenido, te he contado la parte más, o he contado la parte más bonita, que es la que nos gusta a todas, pero incluso con esos rifirrafes que conté, esos problemas sobre todo de la organización y demás, hemos tenido problemas con la asociación de vecinos, que fue de donde surge, y ahora hay un conflicto en la asociación de vecinos muy grande, o sea que dificultades hemos tenido, pero bueno, se tira adelante y creo que va tomando muchísima fuerza, y que en realidad al margen de Alterbank, incluso la red de apoyo mutuo o las redes de apoyo mutuo están tomando una fuerza impresionante. Y el otro día, hace una semana,
hicimos un encuentro de todas las redes de apoyo mutuo del distrito para comparar cómo estábamos y organizar incluso acciones reivindicativas para poder salir con fuerzas cuando, cuando podamos y como podamos, ¿no? Pero bueno, salir con fuerza y reivindicar más cosas, porque hay muchas cosas que están en el tintero que no corresponden al Telbank, digamos. Yo quería preguntarte, todo el tema de los payeses, la producción agroecológica, los propios productores, ¿cómo podíais saber la producción que en ese momento estaba disponible y cómo se... Imagino que Ecocentral era quien iba a recoger esa producción, ¿no? A los distintos huertos. Pero ¿cómo podíais saber qué disponibilidad había de alimentos para luego repartirlos? Yo lo veo muy complejo eso, como no esté muy bien organizado. Es que Ecocentral ya estaba muy bien organizado para el reparto a los comedores escolares. Lo que estaba era parado en ese momento porque los comedores escolares estaban, o sea, no había actividad escolar y entonces no funcionaban los comedores escolares. Ahora que funcionan las dos cosas, lo que se hace es que la distribución solidaria se hace los jueves y viernes, que cuando Ecocentral tiene más disponibilidad, y los colegios se hacen los primeros días. En cuanto a la producción y ajustarla, hay dos vectores que son fundamentales. Uno es la Yarceta, que es una red de 18 explotaciones agroecológicas, que ya entre ellos se distribuyen y surten a cooperativas desde hace muchísimos años. Yo estoy con la Yarceta desde, no sé, creo, desde principio de siglo más o menos, que estamos trabajando y en cooperativa de consumo y demás. O sea que la relación ahí estaba bastante fluida y se podía saber relativamente fácil. Pero centralizarla en Ecocentral lo favoreció todo, porque Ecocentral ya tenía todos los contactos y las formas, así que incluso hasta el programa es que no tuvimos que hacer nada. Alejandro nos pasó el programa y ajustábamos, bueno, menos lechuga, más tomate, 3 huevos, faltan cereales, pero era un ajuste así técnico. Y en el primer momento, también hay que decirlo, sobre todo las primeras 2 o 3 semanas, se repartió mucho más de lo que que estaba previsto económicamente, porque los payeses, como habían estado parados, tenían una superproducción ahí acumulada, ¿no? O sea que los primeros fue al revés. Si hubo desajuste era porque, entre comillas, sobraba. Muy entre comillas lo de sobrar, ¿no? Pero había más de lo que se pensaba, ¿no? Y hubo muchísimos payeses que dieron más de lo que se le pagaba. Vale, queda una última pregunta en el chat, que era de Araceli. ¿Era fácil conseguir la participación de las familias? ¿Había formas de potenciar esa participación? Imagino que la falta de tiempo de las familias o la importancia de otras formas de participación pueden funcionar como obstáculos. Sí, depende de la situación. Depende de la situación de la familia. Hay familias que en realidad, yo qué sé, te vienen a colaborar casi, ahora me voy a ir a un extremo, pero son 7 en un piso de 50 metros cuadrados. Entonces, en realidad, si pueden hacer algo, pues bienvenido sea. Pero sí, era difícil, sobre todo, más que nada por la concepción que se tiene derivada de la caridad. Es decir, que solamente ahí éramos unos cuantos que íbamos a repartir algo. Pero bueno, se fue implicando y se va trabajando y ya digo, los encuentros, el último encuentro a mí me dejó un sabor muy agradable y como que se puede salir adelante con un montón de proyectos, no solamente en tema alimentario, sino también en otros temas, y la gente se va implicando. Hay gente que todavía sigue en la parte de venir con el carrito a buscar la comida o el ordenador o lo que haya pedido y se va, seguro. También digamos, entre comillas, lo admitimos, porque es una forma que a posteriori se va integrando, es cuestión de que lo vaya viendo y después hay problemas culturales, hay un montón de temas ahí, pero eso se va resolviendo con paciencia, imaginación y ganas de llevarlo adelante. Y el proyecto lo vemos con mucha ilusión y hemos superado incluso la crisis de la asociación de vecinos, o sea que estamos con mucha ganas. Muy bien, pues sí, yo creo que podemos pasar a la siguiente presentación y la verdad es que muchísimas gracias, Topo, porque
sea, en realidad está fenomenal escuchar cómo conseguís superar los problemas, las dificultades y que salgan bien las cosas. Que Sí. yo creo que necesitamos ver que las cosas salen. Así que no sé si quieres presentar tú, Alicia, a la Yumba. Vale, pues bueno, para quienes os habéis incorporado un poquito después, yo soy Alicia, que formo parte de Madrid Agroecológico hace muy poquito, y os quería presentar a Mini Pérez y a Julieta Luque, que son integrantes tanto de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que son de aquellas asambleas que empezaron en el 2001, y de la cooperativa La Yumba, que es una cooperativa de consumo, que empezó en 2014, si no recuerdo mal, Mini, y que, bueno, pues que lleva trabajando desde entonces. Empezó con algo así como una política siendo partícipe de una política de precios cuidados, ¿no? Pero esto se transformó en algo mucho más participativo, que es la cooperativa La Yumba. Igual Mini y Juli lo van a explicar todo muchísimo mejor, así que nada, os dejo con eso. Y muchas gracias por haceros el hueco hasta ahora de mediodía para estar acá explicándonos un poco todo. Confieso que logré comer algo antes, porque si no iba a estar de muy mal humor. Así que voy a ser sincera, engullí algo rápidamente, porque acá era la 1. Bueno, como dice muy bien acá Ali, nuestra compañera, nosotras empezamos en el 2001, en mi caso, fundando la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, allá en ese momento en el cual cada esquina de Buenos Aires era una asamblea, esa, bueno, batalla tan grande que dimos, ¿verdad? En contra de esta política neoliberal en ese momento. Y bueno, desde ese momento que nosotros como vecinos estamos organizados y tejiendo con otras organizaciones del barrio. En ese momento había la experiencia de la olla popular, había cerca de 250, 300 familias que participaban en la olla, eran básicamente cartoneros y gente en situación de calle. Luego, con la historia de nuestro país, con los gobiernos kirchneristas que nos dieron otras posibilidades, para nosotros, bueno, fue un poco tener ahí una representación de lo que veníamos peleando en algunos aspectos. La verdad es que hubo más trabajo, con lo cual cartoneros y sobre todo la gente que tenía algún tipo de habilidad o profesión o oficio fue consiguiendo. Pero la olla, desde ese momento hasta la actualidad, sigue funcionando, se sigue haciendo. Fue cambiando, no vino más el tren cartonero, empezó a venir población en situación de calle. Pero lo que es nuestra olla en este momento se lo voy a dejar en manos de Julieta, que es la que está haciendo atenderlo. Les voy a contar un poco entonces la articulación, cómo surge la cooperativa y cómo se articula con esto de la asamblea. En el 2014, como cuenta Ali, hubo una estampida inflacionaria provocada en gran parte, por los grandes grupos hegemónicos que monopolizan mucho de lo que es la producción y la comercialización de los alimentos en nuestro país. Así que los vecinos salimos, como era nuestra respuesta, nuestra marca en el orillo, a defendernos, a las puertas de los supermercados, y empezamos ahí, realmente lo digo, en muchos casos, a vincularnos a toda esta problemática. Empezamos con una muestra de lo que era la cadena de valor, me acuerdo del tomate, diciendo, bueno, ¿por qué si a la persona se le paga esto, acá en la góndola lo tenemos que pagar tanto? Hicimos nuestra esa política que decía que había un precio, que no se podía pagar más de eso, y exigiendo esto a los supermercados. La verdad es que después de un tiempo de hacer esto y que fue creciendo, empezamos a pensar cómo hacer esto más estable. Bueno, una de las ideas fue hacer compras comunitarias. Pero muchas de las organizaciones que ahí estábamos, o vecinos y vecinas, ya lo habíamos hecho y no nos había dejado ningún saldo organizativo. Alguien dijo de formar una cooperativa de consumo y eso hicimos. En ese momento éramos 100 socias y socios y nuestra primera compra fue una Pascua, 30 huevos de Pascua a Rufat, que es la fábrica de chocolates recuperada del barrio, donde los obreros son sus propios patrones. Después de esto primero, que fue, bueno, ¿cómo hacemos para cuidar el bolsillo? Empezamos a preguntarnos a quién le íbamos a comprar y qué cosas. Realmente fue un proceso que fuimos haciendo juntos. Y ahí fue donde nos vinculamos, por ejemplo,
con la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía, con las temáticas de la agroecología, empezar a pensar en comprar a los agricultores familiares, empezar a pensar en comprar a empresas recuperadas, a cooperativas de trabajo. Esta fue entonces la búsqueda, y bueno, ahora más o menos somos unos 2.300 socios y tenemos unos 500 pedidos mensuales de la cooperativa. Todo el tiempo, digamos, con las dificultades que supongo que ustedes conocen también como nosotros, acá tenemos formadores de precios, de repente se te dispara la harina, se te dispara el aceite, es toda una cosa impresionante cómo hacer para conseguir que los propios, bueno, encima imagínense ustedes, con los 4 años de macrismo y las tarifas, hubo compañeros y compañeras de fábricas recuperadas que tuvieron situaciones casi de quiebra, que hubo que ir a ayudarlos, a apoyarlos, a comprometernos ante los jueces que los estaban por rajar de una patada, que nosotros les íbamos a comprar su producción o parte de su producción. Bueno, todo esto, como sabemos, siempre en medio de grandes batallas. Bueno, así nos agarra este momento del COVID, en esta etapa, y acá se empieza a dar algo nuevo. Nosotros, por lo menos, un gran problema que tuvimos siempre es cómo hacer para que estos productos de la agroecología, de la economía popular, fueran a parar a la mesa de los sectores más vulnerables. Esto es una cosa que siempre fue un problema. Parecía que no daban las cuentas, que no había manera de resolverlo. Mientras tanto, desde la cooperativa, como hicimos siempre, desde la asamblea, fuimos tejiendo redes y formamos una red. En este momento tiene unas 65 organizaciones de la economía solidaria, de la economía popular, donde están desde productores como la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, hasta cooperativas de trabajo que hacen esta tarea nuestra de estar en el medio entre el productor y el consumidor, las cátedras de soberanía alimentaria de las distintas facultades. Bueno, desde estas organizaciones, en diciembre más o menos del año pasado, hicimos un programa donde escribimos puntillosamente todo aquello que desde las organizaciones pensábamos que tenía que hacer el Estado para que pudiéramos salir a flote con la economía popular, con la agroecología. Bueno, ¿quién se iba a imaginar en diciembre que estábamos tocando más o menos el cielo con la mano, pensando que habíamos ganado las elecciones, que las cosas podían cambiar, que iba a aparecer semejante catástrofe? Bueno, empezamos a mantener algunas reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social, porque acá se implementó lo que se llama la tarjeta alimentar, que es darle a la gente una tarjeta para que pueda comprar alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra gran pelea era que en lugar de ir a la góndola del supermercado, esa tarjeta pudiera venir a la economía popular. Bueno, estábamos en medio de esas cuestiones cuando cae esto del COVID. Bueno, la cuestión es que, por un lado, hubo que, qué sé yo, no sé, rearmarnos, porque había que buscar otras maneras de seguir trabajando. Ya no eran nuestros nodos, donde iban los vecinos, charlaban, buscaban sus pedidos, como estábamos trabajando, sino que empezamos a trabajar con pedido a domicilio. No habíamos querido trabajar de esa manera, porque nos parecía una cosa muy individual, bueno, pero de alguna manera había que hacer llegar los productos, y había que comprar. Así que bueno, hicimos eso por un lado, pero apareció otra cosa interesantísima, que es un poco lo que estaban comentando ustedes. Si bien no entendí todo, después vamos a preguntar nosotros también. Pero esto de que muchos colectivos se empezaron a organizar. El caso nuestro, bueno, la asamblea ya existía, pero sobre todo alrededor de las escuelas, ¿sí? Porque el gobierno de la ciudad manda, pero siempre nada, ¿viste? No alcanza. Entonces, muchas comunidades escolares se empezaron a organizar para hacer llegar a las familias ese día que se hace la distribución de los alimentos de la escuela, porque clases no hay, además los bolsones de alimentos. Y empezaron a buscar dónde comprar los bolsones de alimentos, que fueran bolsones agroecológicos, que fueran de empresas recuperadas, no, que esa plata que les costaba un montón juntar, fuera para la economía popular. Y eso nos pasó, bueno, tanto con, por ejemplo, como les digo, comunidades educativas, con cooperativas o grupos de artistas que también están jorobados, con grupos de artesanos, o sea, muchos grupos vecinos que se empezaron a organizar para ayudar a algún comedor. Esta es. Y entonces nosotros lo único que tratamos de hacer es que esa plata que tanto cuesta juntar no vaya para la góndola del supermercado.
Y la verdad que en eso es mucho laburo, pero es bastante gratificante. Más o menos hay entre 300 y 400 familias por mes que nosotros estamos abasteciendo en este momento de esta manera. O sea, haciendo las compras directamente a los productores. Bueno, hay todo un tema acá que tiene que ver con el rol del Estado. La verdad es que yo diría que nosotros tenemos algunos de los problemas muy, muy serios en este momento que tienen que ver. Por un lado, yo la verdad que un poquito cuando vi todos esos puntitos y cómo ustedes se relacionaban, ay, sentí una cosa, porque nos cuesta tanto, nos cuesta tanto. O sea, tenemos muchas organizaciones, nosotras estamos acostumbradas a trabajar en red, pero es totalmente insuficiente todavía. Si nosotros lográramos trabajar entre todas las organizaciones que existimos, bueno, la verdad es que, por supuesto, siempre se requiere la ayuda del Estado, pero la cosa sería otra. Nos está costando muchísimo, muchísimo, muchísimo esta articulación. Nos planteamos las compras conjuntas, nos planteamos llegar a algunos lugares juntos, pero todo todavía es muy, muy incipiente. Y desde el punto de vista de la ayuda del Estado, yo me imagino que allá pasó lo mismo. O sea, imagínense, con este perote, la situación no está tan fácil para decir que, bueno, me reúno entonces la tarjeta alimentar, qué sé yo. Algún subsidio se consigue, alguna ayuda se consigue, pero todo es insuficiente. Y una cosa que me parece interesante para señalar, y le dejo la palabra a Juli para que cuente un poco del otro lado, del lado de los colectivos que se organizan para las ollas populares, que le llamamos olla, pero bueno, ella ya va a contar bien. Bueno, una de las cosas que se están organizando, dos temas. Por un lado se están organizando las mesas del INAES. El INAES es el instituto que acá está, digamos, regula, da las matrículas de las mutuales, de las cooperativas. La verdad, entre nos, aún en las mejores épocas de lo que uno vivió por lo menos, era más burocrático, una cosa que tenía que ir hasta 4.000 años para pedir qué sé yo qué. Bueno, en este momento, la verdad que la gestión es completamente diferente. Entonces, en todo el país se están organizando estas mesas del INAES, donde hay una pata que tiene que ver con la producción, otra pata que tiene que ver con el consumo y otra pata que tiene que ver con el Estado. Hay experiencias muy lindas, no les digo que esto es lo que pasa en todos lados, pero empieza a haber experiencias en ese sentido. Pero como uno no elige dónde nacer, ni dónde llevar adelante su actividad, dónde nos toca estar. En la ciudad de Buenos Aires, con la reta. O sea, estas tres patas con este gobierno de la ciudad se pueden imaginar que nada. Bueno, estamos todavía, les digo francamente, pensando cómo hacer para esa figura que en otros lugares sirve, que pueda servir con un Estado al cual te digo, hay que arrancarle las cosas con los dientes. Estamos un poquito en eso, tratando de arrancar con los dientes. Tenemos un proyecto que es el siguiente. La ciudad de Buenos Aires tiene 15 comunas, ¿sí? Cada una 200.000 habitantes más o menos. La idea es arrancar, porque no creo que sea de otra manera, un mercado popular en cada comuna. O sea, el proyecto, que sí lo llevamos a estas mesas, es que en cada comuna pueda existir, no una feria, que ferias existen, pero viste, feria, llovió, qué sé yo, una cosa inestable. No, no, no. Que nos den un lugar, de los tantos que son nuestros y nos han choreado, donde uno pueda establecer un mercado popular, donde los productores, imagínense, en nuestro barrio hay, pero montones de fábricas recuperadas, agricultores familiares, que puedan llevar ahí sus productos y directamente ahí que se produzca el encuentro con el consumidor. Y que por supuesto funcionen como funcionan estos mercados, donde además ocurren muchas cosas más desde el punto de vista cultural. Bueno, y ahora me callo la boca porque alguien dijo que hablamos mucho de los argentinos. De cortarte ya así como... Y tienen razón, que hablamos mucho, así que le doy la palabra a Juli. Y todavía lo que te faltó por contar, creo yo. Ya. Bueno, Juli, no sé si andas por ahí. Si nos quieres contar desde seguiría la con la misma tradición de la charla que tenemos y que compartimos con Mini, con el Topo, con Esther, que está por ahí. Pero bueno, acá espero haber hecho un cuadrito lo más sintético posible. Primero agradecerle la invitación a Alicia, una gran amiga y compañera, con quien también tuve
el gusto de trabajar. Así que es una alegría y es también vernos a nosotras desde la Asamblea internacionalmente. Es una cosa nueva, no sé, yo por lo menos no lo hice nunca. Así que bueno, un desafío contar para personas que están en lugares lejos y donde a veces algo del idioma, me tengo anotado acá ecopijo como nuestro ecocheto, como palabras así que uno se lleva. Cuando Mini recién contaba que la olla popular es una actividad que podríamos decir central en la Asamblea, que se sostuvo, si bien fue mudando a lo largo de los años, es una actividad identitaria de la Asamblea, digamos, que fue cambiando, pero que siempre se sostuvo. La pandemia, y acá coincido también con Mini y con el Topo, no podríamos hablar de una crisis nueva económica, porque ya veníamos de 4 años de macrismo, sino que lo que hace la pandemia es profundizar, digamos, digamos generar que las personas que estaban trabajando en el mercado informal del trabajo, digamos, de manera más precarizada, se queden sin la posibilidad de trabajo, con lo cual estaban colgados más o menos con 2 piolines y se terminan de caer. Esto sería traducido, personas que trabajan en la construcción, en el empleo doméstico, en la venta ambulante, digamos, todo lo que tiene que ver con no tener un anclaje, una relación salarial y una estabilidad laboral. Esas son las familias que empezaron cuando arrancó la pandemia a acercarse a la Asamblea. En marzo arrancamos con 20 familias y hoy estamos en noviembre con 140 familias, un número igual al que nombraba el Topo también, el trabajo con 140 familias. Lo que hizo la pandemia, si bien es una actividad que viene hace los 20 años que tiene la Asamblea, la pandemia lo que nos hizo fue generar una diferencia en la forma de trabajo. En primer lugar, para el interior de la Asamblea, reemplazarnos entre nosotros con quienes siempre llevaban adelante la olla, que estaban cuidándose por una cuestión de riesgo, digamos, del COVID, eso como primer punto. Que justo se combina con que en la cooperativa también estaba pasando lo mismo, y entonces había la complementariedad de tareas por ahí con otro grupo que estaba un poco más afuera. Como es y eso por un lado, y después por otro lado que antes se cocinaba dentro de la olla y ahora lo que se generó es toda una red de personas que cocinan para ese día por fuera de la Asamblea. Esto lo generó el aislamiento porque pensemos que estamos en Cava, donde si bien hay ahora un poco más ahora hay una lógica de distanciamiento, tuvimos en fases, digamos, complicadas. Eso por un lado. Y por otro lado también el volumen creciente de la cantidad de familias, antes los recursos para la olla eran autogestivos, tuvimos que salir entonces a conseguir donaciones, apoyo en un volumen, en una magnitud que no era lo que veníamos llevando adelante. Eso lo que hizo, y acá también como lo importante de la historia de las organizaciones, ¿no? Porque cuando la Asamblea sale a buscar apoyo, cuenta con una historia de trabajo, y eso no es menor, digamos, como para poder salir a que vecinos y vecinas del barrio acompañen, digamos, acompañen y sostenidamente, ¿no? Porque esa es la cuestión. Son meses donde nosotros sabemos que aunque se levante el aislamiento, igual el daño y la posibilidad de la vuelta a la inserción laboral va a llevar un tiempo todavía. Así que con lo cual recibimos mucho apoyo y seguimos recibiendo de toda una red de vecinos y vecinas que hacen a veces aporte conjunto porque se juntan y a veces aportes individuales, pero se da mucho de grupos que van aportando. En vínculo con la yumba, digamos, y esto por ahí es lo que teníamos para contar también, importante, que se vincula también con la experiencia de Alter Bank, es que también se nos planteó la disyuntiva, porque antes era una olla popular en donde se compartía ese plato de comida, no armábamos los bolsones de alimento para la familia, pero empezamos a darnos cuenta que si bien se agradecía el plato de comida, lo que estaba faltando era cómo tirar la semana con otro tipo de producto para poder cocinar en las casas. Ahí surgen los bolsones alimentarios y podrán imaginarse que, digamos, que los 20 años de construcción también política y de reflexión de la Asamblea
llevan a la pregunta con la que compartía Mini, que es cómo hacemos para que los productos de la economía social y solidaria lleguen también a las clases populares. El hecho de que hoy una familia esté necesitada, digamos, esté en una situación de precisar un apoyo en alimentación, no significa que nosotros entendemos que es un derecho que está vulnerado. Ahora, ¿cómo le intentamos dar respuesta a ese derecho? Es la diferencia. Podría ser entonces con alimentos de una calidad y de una línea, digamos, de producción y de manera de la economía social, como lo puede hacer un ecocheto. Bueno, la respuesta de la asamblea y la actitud de la cooperativa fue que sí, que la cuestión era importante que se pudiera, digamos, compartir y ofrecer a la familia esa calidad de producto. Lo mismo con las veces que se pudo lograr a través de una red de comedores de Cava de la UTT, que es Producción Agroecológica. Me levantó la mano alguien, no sé si está... Es para avisaros que quedan 5 minutos. Ah, sí, a las chapas. Bueno, sí, no, pero eso lo mismo, pero para que lo digamos. tengas ahí. A nosotros charlamos una banda, chique. Como es Esto es solo constatar un tópico, ya esto, no hay problema. No, bueno, lo que digo es, por un lado, todos los productos, como contaba Mini, de las cooperativas, de las fábricas recuperadas, que lleguen a las familias que están precisando, y por otro lado también de la red de comedores de la ciudad y del Gran Buenos Aires, que poder acercarles también en los bolsones, algunas veces, verduras de producción agroecológica, que eso lleva un recontratrabajo, que es laborioso, que no es soplar y hacer botellas, y por suerte contamos con el apoyo también de los recursos humanos, de los chicos, las chicas de la cooperativa y las compañeras y las compañeras, pero que cada vez que hacemos ese gesto, cuando vos sabés lo que le estás entregando a la familia, la calidad del producto, la verdad es que es gratificante, tiene sentido y nos sigue confirmando que para poder ir a una forma de construcción, digamos, integral, que no tenga que ver con la caridad, sí que tenga que ver con la empatía, pero no con la caridad, y la solidaridad real no es compartir lo que nos sobra, sino hacer el esfuerzo y que todos podamos recibir la calidad de producto, el tipo de producto y de trato también que creemos que nos merecemos. Hay una frase muy linda en Argentina que compañeros nuestros tienen remera, que es la patria, la tuvimos que modificar, feminismo mediante la modificamos. La patria es el otro. Bueno, para nosotras y nosotres ahora, la patria son lesotres. Y ese la patria son lesotres se constituye todos los días para nosotros. Y en el sentido de la dignidad de la persona. Lo que está en juego es la subjetividad de las personas y de la familia, de la clase trabajadora. Sabemos que no va a ser sencillo y sabemos que venimos de 4 años de desgaste. Pandemia mediante, la reinserción en el empleo genuino y de calidad va a llevar un tiempo. Cómo acompañemos ese proceso, las organizaciones sociales, los movimientos, los partidos políticos, va a ser la diferencia. No venimos a un repollo, hay una historia y la posibilidad de hacer y recuperar esa memoria y actuar en consecuencia. Perdón que me fui, hay otras cositas, pero ahí estamos. Gracias, Juli. No sé si, bueno, estaba por ahí Marian, pero si alguien tiene alguna pregunta, creo que había preguntado Marian, me parece también, que dónde sale la plata, cuando me imagino, no sé si Marian está por ahí, que puede hacer ella misma la pregunta. ¿Se cayó, Marian? Sí, no, estoy aquí, pero vale, vamos, vale. que la escribí justo para que tú pudieras directamente enlazar una con otra. Bueno. A mí es que me mensaje. parecía, yo tenía una pregunta que en realidad la hemos hablado esta mañana Juli y yo un ratito, pero más que una pregunta era como esa reflexión de el cómo se hace, ¿no? De que no es solo dar el bolsón o repartir el bolsón, y creo que el Topo también lo comentó en un momento, que es cómo se atiende a las necesidades, y ni siquiera, bueno, son necesidades, pero son aquellas cuestiones que a veces parecen mínimas, que hacen de
de nuestra vida un poco mejor, ¿no? Y hablábamos un poco de que no es solo el alimento, que también es atender a un juguete, el ordenador, el cumpleaños de alguien, o sea, cómo se transforma el espacio, la importancia del espacio para generar esos vínculos de solidaridad, ¿no? Y que se atienda con dignidad a las personas que, ni siquiera que se atienda, que se comparta con dignidad el espacio, bueno, pues con estas personas que por las circunstancias miles, entre ellas neoliberalismo y pandemia, que más o menos es todo lo mismo, pues están en una situación diferente y complicada, ¿no? Entonces, bueno, era un poco lanzar esa reflexión de cómo se hace en el día a día el vínculo, ¿no? con las personas que funcionan en ese espacio de solidaridad. No sé si es una pregunta o es una reflexión, la verdad. Por ahí para retomar un chiquitito de lo que veníamos charlando, y acá se vincula mucho lo que decía el Topo con, recuerdo alguna asamblea nuestra que también traía Mini, esto de que en otros años las personas que venían a la olla podían participar, se ponían a cocinar, digamos, había una posibilidad de participar. Pandemia mediante y aislamiento, eso no era posible, no fue y no sigue siendo posible, porque tenemos un montón de cuidados para poder llevarlo adelante. Pero sí lo que ustedes imaginarán que la asamblea, como digo muchas veces, para nuestra generación sub 40, lo voy a decir así, es una escuela en ese sentido. Y cuando digo escuela es porque lo hace todos los días, no porque hace una acción política que lo hace de esta manera. Entonces, la verdad es que para quienes llevamos adelante hoy la olla, contamos con un saber cómo hacerlo en el cotidiano. Traducido prácticamente, ejemplo, en el momento de la olla dijimos, está la comida, el bolsón de alimentos, el ropero comunitario. Organizaciones también nos comparten cuadernillos del Ministerio de Educación. Tenemos también que vamos armando un bolichito, le decimos acá, de libros, de literatura para adultos, para los niños, cuando nos donan juguetes, digamos. Empezar a entender que si bien la comida es lo que en ese momento nos está uniendo, el derecho, digamos, a un libro, a una lectura, al material para seguir con las tareas escolares, a un paquete de toallitas femeninas, digo, que no deberían estar en lo que se ajusta en la canasta de la familia, hacen posible, digamos, cuando nosotros trabajamos ahí y confiamos en el bolsón de alimentos que viene, confiamos en que la ropa que está colgada está como nos gustaría encontrarla en una feria americana, bueno, es porque también hubo y hay una feria americana en la asamblea y tenemos, no sé, la posibilidad de la estructura, vimos cómo hacerlo, se van recuperando como esos saberes. Y por ahí también, por otro lado, en esto de la empatía y la diferencia con la caridad, es que yo creo que en algún punto, esto es medio personal, pero todos en algún punto podemos estar en una mala. Cuando uno entiende que eso es así y que ahora le tocó a otras personas, pero que también es posible que nos pase a cualquiera, digamos, la pregunta de cómo nos gustaría ser tratados, cómo nos gustaría ser mirados, cómo nos gustaría ser escuchados en ese espacio hace la diferencia. Al principio fue más duro, de a poquito se van generando los vínculos, van apareciendo esto que decía, un cumpleaños que se festeja, una sonrisa, la posibilidad de hacer chistes, aún sabiendo que es una situación dramática donde la familia no tienen para comer y el bolsón es parte de la planificación alimentaria. Pero cómo dar algún margen de certeza y la posibilidad de vincularnos y estar pensando en el día que se levante el aislamiento para hacer un festival como hace la asamblea habitualmente y poder encontrarnos, es la posibilidad, digamos, de cómo es de tener presente que, repito esto, que lo que está en juego es la subjetividad de las personas y de la clase trabajadora, digamos. Entonces, ¿cómo hacer para protegerle y volverle esa subjetividad con el nombre, con recordar el nombre, cómo están los hijos, cómo está la madre, cómo eso que nos gustaría que nos pase a nosotros cuando nos miran de un mostrador a otro mostrador? Gracias, Vale, Juli. pues Nada, es que este comentario se lo puedo hacer yo a Juli. Juli, el teléfono, el celu,
apalancátelo, se mueve mucho. Ah, vale. Dale, gracias. Jo, pues muchas gracias, Julia y Mini. La verdad es que para mí al menos ha sido emocionante como juntar en una frase desde la olla popular a las fábricas recuperadas, a la economía popular con la agroecología, me parece una pasada. Y lo que pasa que vamos como justas de tiempo, ojalá que podamos como seguir aprendiendo con vosotras, pero ahora le toca hablar a Paco, que también es una sorpresa encontrarle aquí después de haber compartido otros espacios de disrupción. No sé si le queréis presentar vosotras, Aida. O... Pues que puede que yo sepa muy poco de Paco, solo sepa un poquito, entonces igual se presenta él y se hace la presentación Vale. completa. Yo también sé muy poco de mí mismo. Vamos. Pues dale tú, Paco. Bueno, pues hola a todas. Yo vengo a hablar de la Villana de Vallecas, pero aquí hay dos compas más que están aquí conmigo en la despensa, que es Hanna de Mediterráneo y está Raquel, así que en cuanto veáis que renqueo, me podéis interrumpir y decir las cosas como está mandado. Entonces, bueno, pues yo vengo a hablar de una cosa muy interesante. Bueno, vengo a hablar del gran pequeño barrio de Vallecas. No sé, es un lugar al sureste de Madrid. Es un barrio tradicionalmente combativo y, bueno, y dentro de ese barrio existe un centro social que se llama la Villana de Vallecas, que llevamos unos montón de años y haciendo lo que llamamos el sindicalismo social, donde se debate un montón de temas de tipo social. Está la plataforma afectada por la hipoteca, entre otras. Estamos con el tema de los derechos sanitarios, el yo sin sanidad universal, estamos haciendo también derechos LGTBI con Orgullo Vallecano. Hay un montón de cosas pasando a la vez. Y desde hace ya un montón de años tenemos una despensa solidaria. Desde justo cuando cayó nuestra economía española, cayó en una espiral en el 2008, se creó un pequeño grupo de personas de aquí del barrio que generaron una pequeña despensa que poco a poco fue creciendo y ha tenido sus altibajos. Y ahora con la COVID pues ha resurgido, ¿no? Digamos que el enfoque inicial que tuvo desde el 2008 hasta acá, antes de la COVID, era un enfoque un poco, pues no teníamos un componente muy agroecológico, ¿no? Era básicamente los compañeros iban a los supermercados a pedir aporte solidario de los compradores y se repartían, colectivizaban un poco ese derecho a la alimentación, ¿no? Pero bueno, pues también convivíamos en la Villana de Vallecas otros grupos como bajo el asfalto está la huerta y otras huertas ecológicas donde se repartían, había grupos de consumo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que convivían esas dos visiones, ¿no? Una visión más de necesidad de reparto alimentario, de colectivización del derecho a la alimentación y luego el derecho también a la alimentación agroecológica. Y entonces, pues digamos que estaban separadas esas dos visiones, ¿no? Desde el punto de vista de la necesidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, llegó el COVID y todo lo removió y de repente, pues bueno, pues reaccionamos y empezamos a montar un dispositivo de emergencia. Las compañeras de la despensa no se podían reunir, entonces pues nosotros compañeros hicimos un comedor social. Gracias a Mediterráneo, a Hanna entre otros compas, nos empezamos a repartir comida caliente y también vimos que hacía falta, como dice comida despensa semanal, ¿no? Y entonces también se empezó a repartir de una manera un poco orgánica la comida, cestas a las compañeras. Y en ese contexto, pues las propias huertas agroecológicas, los proyectos agroecológicos empezaron a darnos pues comida que no podían repartir o bueno, cosas que tenían por allí, nos empezaban entonces, digamos, esta parte agroecológica empezó a meterse en el reparto de emergencia de comida. Y bueno, entonces pues todo parecía, en esa emergencia pues hacíamos como podíamos. Realmente el enfoque en ese momento fue asistencial. Las familias, digamos, no podían participar porque no nos podíamos reunir y bueno, no estábamos
digamos, muy contentos con eso, y en cuanto se abrió un poquito las reglas de confinamiento, pues decidimos la autogestión, ¿no? La autogestión por parte de las familias que están colaborando. Entonces, pues bueno, pues como pudimos, empezamos a hacer asambleas. Evidentemente tenemos una diversidad bastante grande de gente, de diferentes idiomas y procedencias. Entonces, pues era un poco complicado. Tenemos, vale, básicamente con una comunidad bangla muy importante, una comunidad marroquí, comunidad sobre todo peruana. Entonces, bueno, pues era confuso, pero poco a poco fue funcionando. Y en ese contexto, de repente, pues los compañeros de las huertas agroecológicas que conviven en la Villana, pues decidimos llegar a un acuerdo con ellas y ellos, y empezamos a, digamos, repartir una mezcla entre comida recuperada de los supermercados del barrio, también donaciones que monetarizamos en tema de comida, bueno, no, digamos, arroz, pasta y todo esto, y luego pues también comida agroecológica. Y entonces, bueno, pues en esas estamos ahora mismo en la despensa. Ahora digamos que nuestras fuentes de alimentación son, por un lado, los donativos que compramos comida, por otro lado hemos llegado a un acuerdo con la Unión de Huertas Agroecológicas de Madrid, donde llevamos a un suministro cada 2 semanas de comida agroecológica, y también estamos haciendo una operación, y ahí donde está nuestro conflicto con la autoridad, es con la Mercamadrid, que Mercamadrid es el mercado de abastos más grande de España. Ahí tenemos una especie de litigio estratégico, porque en un principio nos dejaban entrar a conseguir comida, y ahora mismo estamos en conflicto porque no quieren que entremos más. Por lo que sea, no les debe gustar los pobres, y entonces pues nos estamos ahora en plena lucha. Evidentemente no es comida agroecológica, pero digamos que el trabajo a la sustentabilidad agroecológica de toda la despensa es un camino muy largo, y parte de nuestro proyecto es de autogestión, es intentar la pedagogía asociada a esto. Vale, entonces, bueno, pues sí, básicamente son nuestros mecanismos de recursos. Aquí llega el problema, que nosotros hemos recuperado. Ya sabes que la solidaridad de las donaciones va y viene. Entonces tenemos hubo una explosión de solidaridad durante las primeras fases del conflicto, digamos, del confinamiento. Hemos conseguido mucho dinero, y con eso estamos, digamos, pagándole el precio justo a los productores por su comida. Pero ahora mismo la despensa que se autogestiona, pues digamos que están ahí las dos visiones, la de que quieren maximizar la cantidad de comida que puede obtener con comida no agroecológica, y digamos los que estamos promoviendo la agroecología y el pago justo por la comida y de calidad, ¿no? Entonces, pues digamos que no quiero aquí pintar esto de color de rosa, pero existen esas dos visiones, y en la asamblea está bastante dividida, y todavía nos queda un poquito de trabajo, ¿no? Porque la empatía no es una cosa fácil cuando no tiene hambre. Como bien han dicho los compañeros, ¿no? Y bueno, pues estamos hay una cosa importante que evidentemente nos está costando mucho, es el tema de las asambleas, porque como no podemos hacer una asamblea general de todas las familias, sino que en grupitos de 6, pues imaginaros una asamblea de 60, 80 familias en grupo de 6, que tenemos que gestionar los consensos de cada una de las mini asambleas y volverlas es como un galimatías casi irresoluble. Y estamos intentando ahora ver cómo podemos hacerlo. Una cosa interesante que que estamos viendo mucho, que estamos con también una olla popular. Vamos a hacer la primera olla popular la semana que viene, e intentar que se conozcan los productores y las familias de las despensas para crear esos nexos de unión entre ambas. Y creo y entonces también otro tema importante que nos está surgiendo ahora es el tema de queremos hacer una acción de desobediencia civil contra nuestro querido mercado de abastos, para exigir
que nos dejen entrar, básicamente. Dado que da la casualidad de que el mayor mercado de abastos de España está en nuestro barrio y no nos dejan entrar, y en el mercado digamos, el Banco de Alimentos de Madrid, gestionado por amigos y cooperativas y cristianos y curillas de varios, entonces estamos aquí en ese contexto. Y digamos que ahora queremos trabajar en esos dos aspectos, en el tema de que la agroecología sea parte de la despensa solidaria y del derecho a la alimentación y a poder recibir comida del banco del Mercamadrid, ¿no? Y otro aspecto importante es el tema de la unión con otras despensas. Vallecas es un barrio, para los que no conozcáis, un barrio enorme. Tenemos casi creo que 80.000 personas censadas y somos en 7 barrios, 7 bancos de alimentos en diferentes partes, ¿no? Hay un modelo así que se llama Somos Tribu, que es una especie de iniciativa que salió también durante la COVID, que ha englobado un poco la coordinación entre todos los bancos. Entonces, lo bonito de todo esto es que está generando una especie de interacciones muy importantes entre diferentes partes del barrio, y como Somos Tribu hemos intentado luchar colectivamente por este derecho al acceso. Y otro tema también interesante que quería comentar es el tema de la Navidad y los bancos de alimentos. Parece que nos han vetado el acceso a nuestros propios supermercados porque el Banco de Alimentos, como ha llegado a acuerdos macro para poder recoger alimentos a pie de supermercado. Entonces, esa es otra cosa donde el capitalismo de Banco de Alimentos está afectándonos bastante. Entonces, pues como nosotros no tenemos ni las capacidades ni las capacidades de negociación con los supermercados, pues nos están cerrando eso. Entonces, quizá esto va más allá de agroecología, pero digamos que que era interesante expresarlo, ¿no? Donde las brechas del sistema y la conciencia de clase es lo que estamos intentando, aparte de lo que es la agroecología en sí. Y no sé si he dicho todo lo que tenía que decir, la verdad, he sido un poco desordenado, pero creo que es un poco lo que quería expresar. Pues muchas gracias, Paco. O sea, yo creo que está bien como comparar el funcionamiento de la Avellana, por ejemplo, con lo que nos contaba Topo antes, y que ellos directamente desde el principio descartaron cualquier recepción de alimentos a través de los supermercados. Y en realidad, o sea, que igual podríamos, no sé si hay preguntas, pero igual también cuestionarnos a dónde nos llevan decisiones estratégicas como esas. La verdad es que nosotros desde el principio nosotros somos herederos. Cuando la Avellana, cuando pasó esto, no pudimos, digamos que una estrategia tomada por compañeros de la despensa hace muchos años, y digamos que no podíamos, digamos, cuestionar esos consensos. Simplemente lo hemos ido poco a poco metiendo dentro de uno de los suministradores, digamos, de comida, ¿no? Pero evidentemente no pudimos cerrarlo, y de hecho, como hemos abierto la autogestión, digamos que implica que les dejemos a los usuarios deciden. Entonces, digamos que somos facilitadores y no queremos cerrarnos digamos, a otras fuentes de comida, ¿no? Porque no nos guste. Sí, me parecía más interesante saber cómo en Barna sí que consiguieron que él ha hablado de la dificultad de convencer, entre otras cosas de eso, pero al final, o sea, lo han conseguido. Claro, me parece súper brutal. Nosotros estamos en una fase muy anterior a ese. De hecho, yo estaba apuntando cosas porque evidentemente para nosotros es como una aspiración que fuese totalmente agroecológica. Y haciendo los números, nosotros abastecemos en la Avellana a 70-80 familias, y en todo Vallecas incluso llegaremos a las 500 familias en los 5 bancos. Y claro, esos números no tenemos capacidad financiera para pagar, digamos, siendo claro, los precios agroecológicos, y ese es el debate que tenemos que empezar a traer, ¿no? Cómo conseguir realmente,
porque la capacidad de transformación de unos bancos de alimentos podían dar sostenimiento a un montón de huertas comunitarias que también lo están pasando mal. Entonces, bueno, la verdad es que es un tema que es muy interesante y me gustaría que si nos diesen alguna clave, nosotros estaríamos encantados de intentar hacerlo. Pues se ha ido el topo para contarte las claves. A mí yo neto claves porque es verdad que no, una vez metido en esta faena hacemos los números y nosotros evidentemente no hemos intentado que sea 50 agroecológico, 50 convencional e intentar ir poco a poco hacernos una hoja de ruta, pero claro, dado que dependemos de donativos y de una caja de resistencia propia de la propia despensa, digamos que no salen las cuentas ahora mismo, desgraciadamente. Dependemos del agrobusiness un poquito, pero no significa que sea así para siempre. Y de las migajas de lo que nos sueltan por ahí. Desgraciadamente dependemos todavía de eso y eso es una realidad y no es una cuestión de defenderlo, sino de mejorarlo, ¿no? Claro, Yo es estaba... que... Uy, perdona, Marian. No, dale. No, es que estaba leyendo lo de por ejemplo, que estabais comentando en el chat, ¿no? Hay una red de cuidados, pero no hay un espacio de coordinación entre Bueno, despensas. Más que afirmaciones, pregunta de no hay ningún espacio de coordinación entre despensas de diferentes barrios, porque... Claro, es que igual que lo de Somos Tribu, yo creo que sí coordinan las despensas de Vallecas. Sí. A nivel de, o sea, cuando subimos a nivel ciudad, por lo poco que yo hice cuando estuve en el grupete este de la red de cuidados, hicimos un listado de despensas para por lo menos saber las que había, pero yo creo que nunca se llegó a coordinar, porque además una cosa que pasó, como ya en verano, es que muchas de las despensas que estaban surgiendo, como surgían de un recoger donaciones, que lo que decía Paco, ¿no? Al principio fueron mucha pasta, pero luego desapareció y hay varias despensas que desaparecieron porque se acabaron las donaciones o porque les quitaron los locales, porque eso también, y de hecho ahora están en Lavapiés con ese problema, ha habido ese problema en tribunal. O sea, que yo creo que uno de los problemas de hacer red de despensas ha sido que las despensas eran como fluctuantes o inestables, porque sí, y además que... y la pasta. Perdona, y además fue el problema también de que servicios sociales en principio estaban no funcional y de repente cuando parece que se reorganizaron pidieron hasta los datos de nuestras familias para intentar, digamos, meterlas en el sistema e intentar ver la doble, que ninguna de las familias pidiese en dos lugares y nosotros decidimos pues como autónomos no darles nada de esas facilidades, dado que sabían pensamos que nosotros podíamos gestionarlo y no darles nada y nos parecía bien que las familias fuesen a dos bancos de alimento a la vez, nos parecía perfecto. Y entonces, bueno, pues digamos que mucha gente decidió que, bueno, que ya había pasado esa fase de emergencia y que ya el Estado y el gobierno municipal debería hacerse cargo y no la autogestión, que al final es nuestro objetivo, ¿no? La resiliencia popular, ¿no? Creo que tiene pedida la palabra Mariano. Yo quería, en Madrid Agroecológico, por ejemplo, tenéis un inventario de productores agroecológicos en la Comunidad de Madrid y la capacidad que tienen, por ejemplo, de suministrar a las despensas solidarias y los costes que puede suponer comparados con las compras, por ejemplo. Antes mencionaba Paco Mercamadrid, por ejemplo, la asociación Hacenderas íbamos a comprar también a Mercamadrid cuando nos dejaban y claro, ahí por ejemplo se compraban productos a precios de mayorista, ¿no? Entonces, muy rápidamente. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues tanto en frutas como en verduras, aunque no eran ecológicas, pues, pero sí que era un aporte importante para las personas necesitadas. Entonces, el Madrid agroecológico, ¿qué capacidad tiene? ¿O cómo? Porque yo no lo termino. O sea, no, a ver, nosotras tenemos como identificadas o localizadas la red de producciones agroecológicas.
y durante el COVID mandamos un mensaje de a ver qué productoras estarían dispuestas, o sea, o les apetecía explorar las vías de colaboración directa con las despensas, sabiendo que se implica ajustar los precios, y de hecho se hizo ese esfuerzo. Y justo lo que pedían las productoras es, nosotras necesitamos que las despensas nos digan una planificación, o sea, esto no es una gran producción y necesitamos saber qué necesidades hay y ver cómo podemos ajustar los precios. Y, por ejemplo, Huerta Pepines, que suministra a la Villana de Vallecas, hicieron una valoración de a cuánto podría salir el kilo de verdura agroecológica, que claro, no compite con los 80 céntimos del súper. O sea, que es verdad que siempre hay una diferencia de precio, que es lo que estaba diciendo Paco. Si tú vas a puro precio y quieres maximizar lo que puedes comprar, pues es que estamos fuera. Pero si no solo cuentas el precio, sino que en realidad estás como sustentando economía popular, como decían las compas de la cooperativa, así somos capaces de entender eso, entonces sí que entra en las cuentas. Y entonces, en la red de maíz agroecológico hay un listado directo de productoras que están por intentar hacer ese enlace con las despensas, que son de huerta, pero por ejemplo de pan también. Ecopan decía, pues nosotros hemos echado los números y podemos ofrecer pan agroecológico a tanto. Entonces, una de los objetivos de las asambleas que estamos planteando por los territorios es cómo conectar las necesidades y las posibilidades que hay ya. Otra cosa es que, por ejemplo, con el pan luego te vas a encontrar que haya familias o hogares que no les guste porque están acostumbradas al pan blanco de chicle. O sea que lo que también contaba el topo, de que hay todo un trabajo también de acostumbrarnos y de introducirnos en lo que son los alimentos de temporada, o sea, como todo lo que hacemos en los grupos de consumo, pero además para personas que viven en una situación a veces muy al límite. Pero es un trabajo en el que estamos metidas. Entonces, así por concreto, tenemos las listas de productoras y planteamos hacer un trabajo luego ya específico por los barrios de ver si se pueden ajustar pues eso, lo que necesitáis y lo que necesitan también las productoras, porque es que no pueden responder de la noche a la mañana. Ellas no son Mercamadrid y no les puedes decir, oye, para el martes que viene nos dais 100 kilos de cebolla, y dices, ¿de dónde los sacamos? Si no las hemos plantado antes, no las vamos a tener. Y no sé si queréis añadir algo más. Eso le comentaba antes, por eso me sorprendía, claro, pero Topo, por ejemplo, comentaba que ya hay una red de payeses que ya está interactuando desde hace tiempo, ¿no? Comentabas. Y entonces esa labor, por ejemplo, en Madrid, pues no. Porque por un lado están los huertos urbanos, pero que los huertos urbanos no producen para poder repartir. Los productores, algunos se han agrupado ya, la UJAM, la Unión de Huertas Agroecológicas, en donde está Huerta Pepinas y que trabaja con la Villana, es justo porque saben perfectamente que o se agrupan o no pueden pasar más allá de sus redes de grupos de consumo. De consumo, claro. Sí. Creo que Raquel quería hablar, ¿no? Sí, y luego eso, yo Raquel comento una ahí. cosa Sí, de la guerra de la selva. Raquel, ¿sí está por ahí? Raquel, ¿estás...? Sí, ¿no se me oye? ¿No se me oye? Ahora sí. Vale. Que en estas diferencias, ¿no?, entre el proceso que comentaba Topo y la Villana, o sea, hay una diferencia como que me parece importante, que es contar con una estructura que ya tenían para los canales de comercialización de lo que son las escuelas y todo eso, que ha sido quienes este trabajo como de coordinación, o sea, lo han acompañado, lo están facilitando o están haciendo parte, ¿no? Y que en ese sentido esa parte en la despensa de la Villana es autogestionada por las personas que reciben las cestas. Y creo que además de contar con esa logística, también este proceso que comentaba Marian de la Unión de Huertas Agroecológicas, creo que son procesos más incipientes y de menor volumen que los que pueden contar, que los que comentaba o los que hay en
hay en Cataluña. De hecho, al principio, cuando estábamos como en este comienzo de proceso de articulación de la avellana con la UAM, o sea, se aprovechó el verano, que es una época en la que las huertas tienen excedentes y que además bajan los pedidos de grupo de consumo, y se hablaba también que en función de lo que se pidiese, iban a poder responder, e incluso se decía, bueno, pues si no llegamos a este volumen con este producto, podemos completar con otros productos, o sea que haya un proceso paralelo como de espacios de logística y de fortalecimiento del tejido productivo, es eso, vamos, que yo creo que lo facilita, ¿no? Como en vuestro caso. Y luego la parte de las pelas, que podáis estar pensando en líneas de financiación para vuestro proyecto, no a través de los ayuntamientos y el Banco de Alimentos, sino desde la Generalitat, pues es todo un puntazo. Cuando aquí el otro día sacaba, pues es que yo no sé si fue el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid o esto de, hay familias que están recibiendo cestas por 2 sitios, y fue hace 2 días, ¿no? Que es un poco esto de los pobres están comiendo demasiado. Y, o sea, que no parece que vayamos a tener como esas posibilidades y eso es, bueno, yo entiendo que el aspecto crítico que comentaba Paco, ¿no? Incluso ya no en la parte ni del seco, ¿no? Solo en el fresco, y una parte del fresco es agroecológico, y aún así hay estas tensiones porque se ve que la pasta se acaba. Y hay una cosa, ahí lo de lo que dice Raquel, el tema del dumping que sufrimos todo el rato, que son las grandes donaciones de sobrantes de la del agrobusiness, ¿no? Que de repente nosotros hemos llegado a un acuerdo con estos compañeros de la UJAM, y de repente nos llega un donativo de 200.000 kilos de acelgas o lo que sea, y claro, ya has llegado a ese acuerdo. Entonces generas un sobredosis de acelga a los compañeros de la despensa, que evidentemente dice, ¿para qué estamos? Dice, no, pues necesitamos algo que tenga flexibilidad. Y claro, nuestro acuerdo con la huerta, evidente por solidaridad, no es flexible, es fijo, semanal o cada 2 semanas. Entonces, es difícil, digamos, justificar cuando tus fondos son menguantes, que podamos tener un acuerdo a largo plazo y a la vez asumir los donativos que te da la industria, ¿no? Con las migajas del sistema. Entonces, digamos que eso genera una capacidad de defender este proyecto ante personas que ven que a 2 o 3 meses nos quedan de fondos y van menguando, y al darles tú la opción, digamos, que sea autogestión, pues no, es que si me dejas a mí autogestionarme la despensa, yo no puedo permitirme estos costes. Y sobre todo si me están donando de la Mercamadrid y todo esto. Entonces, digamos que el tema no es solo el tema del costo, sino es la flexibilidad, es los productos no flexibles, porque nuestro acuerdo con la UJAM es de 1,5 € por kilo, que es un precio muy razonable para productos agroecológicos, pero de lo que ellos tengan de excedente, ¿no? Entonces, eso plantea, digamos, cosas como la guerra de la acelga, que nos ha costado muchas discusiones dentro del grupo de motor de la despensa. Y nada, eso es lo que quería comentar del tema. Vale, yo quería decir una cosilla pequeña y luego creo que estaba Mónica, ¿no? ¿Vale? Nada, lo único era hacer una pequeña reflexión sobre cuáles son los contextos que son diferentes, tanto en Cataluña como en Buenos Aires como en Madrid, y cómo el apoyo del Estado es determinante para que las cosas fluyan más favorablemente o menos favorablemente, ¿no? Entonces, de lo que contaba el topo a redes que llevan instituidas un montón de tiempo, que se manejan o que ya estaban preparadas para afrontar esta situación, preparadas entre comillas, como que ya tenían esa memoria de la que hablaba Juli, ¿no? Un poco de esto ya lo hemos pasado o ya sabemos cómo abordar esta situación, a la situación de Madrid o de Buenos Aires, que tienen un contexto de gobierno municipal o autonómico pues bastante diferente, ¿no? Bueno, y que va cambiando además. Entonces, en el contexto que tenemos en Madrid, me parece que el tema de redes autogestionadas o autogestivas es mucho más importante, porque sabemos que no vamos a tener ese otro, o que no lo vamos a tener en lo inmediato, o que lo vamos a tener que buscar mucho más, ese apoyo del Estado, ¿no?
Entonces, ¿cómo pensaba yo ahora? Que no lo vamos a tener, digo. Pensaba ahora en lo que decía Paco del caso de las acelgas. El caso de las acelgas, cuando te llegan, pienso, sin conocer mucho más el contexto, que en caso de haber tenido esta red de despensas un poco más conformada, se podría haber hecho como oye, que hay 300 kilos de acelgas que nos están donando, pero nosotras no queremos romper el convenio que tenemos con la UJAM, ¿no? ¿Alguien puede o quiere recibirlo? No sé, digo, ¿cuál es la utilidad de tener conformadas o de ir conformando este tipo de redes que nos permitan poner en consonancia la oferta y la demanda que tengamos, ¿no? Y siendo como flexible, teniendo esa flexibilidad de a aceptar lo pequeño y lo grande y ir escalando pues, cuando nos vaya viniendo. No digo que sea fácil, digo que es un sitio donde a lo mejor podríamos ir yendo. Mónica, o si no sé si queréis contestar algo de... No tiene mucha contestación. Sí, bueno, yo hablo yo. Iba a hacer una reflexión también un poquito, ¿no? De que recuperaba la palabra imaginación, que ha dicho el Topo, subjetividad, ¿no? Que decía la compañera de la Yuma, y transición también, ¿no? Lo que decía el compañero de la Villana. Yo creo que también estamos haciendo una transición tanto social como en nuestras propias cabezas, ¿no? O sea, que nos queda mucha culpa de, ay, hemos pedido los alimentos al supermercado, ¿no? Yo creo que todo proceso no se hace de un día para otro, sino que se hace, o sea, hay que ir muy poco a poco. Garúa, por ejemplo, que es una cooperativa que trabaja en la introducción de alimentos en unos colegios de aquí de Madrid, lo está haciendo muy poco a poco, o sea, no cambia de la noche al día al 100%, son productos, es muy poco a poco, primero esto, luego los huevos, luego no sé qué, o sea, que quiero decir que es un proceso muy, muy de a poquito. Y a mí también me parece muy importante conocerse, ¿no? Conocer a las necesidades reales. Yo cuando me enteré de las estadísticas en Tetuán, antes del COVID, o sea, aluciné. Dije, ostras, ¿cómo que en mi barrio, sabes? Hay no sé cuántas familias, o sea, aluciné, ¿no? Y empecé a conocer por proyectos concretos a gente en concreto que estaba viviendo eso, ¿no? Y una compañera me decía, Mónica, a ver si podéis hacer algo porque haya frutos secos en los bancos de alimentos. Es que nos dicen que es como pijo, ¿no? Y yo veo que es muy necesario comer frutos secos, al menos unas nueces, ¿no? Cómo cambiar, ¿no? En nuestra propia subjetividad tantas cosas, ¿no? Y luego también, o sea, me parece que hay que tener mucha imaginación, o sea, que podemos replicar cosas unos de otros y tener, no sé, me acuerdo del proyecto este del huerto, ¿no? Del huerto, de las familias que se organizaron para pedir el huerto en Madrid y para hacerlo de autoconsumo, por ejemplo. No sé, muchas cosas, sí, o encuentros, ¿no? Entre grupos concretos, despensas concretas, redes, no sé, como que está mucho, o sea, hay hecho, pero hay mucho por hacer todavía. Gracias. Gracias, Mónica. Andrews, venga. Yo creo que si como nos quedan 7 minutillos o así, pues nada, la palabra de Andrews, una más y damos un cierre, si os parece, para ir terminando a la hora que habíamos previsto, ¿vale? Sí, bueno, yo Y solo si nos quedamos con ganas, vamos para otra jornada. Muy bien. Sí, solo quería comentar que la experiencia que se ha dado en la Villana con la UJAM a lo largo de estos meses también se ha querido replicar en otras, me consta que también se ha querido replicar en otras cestas solidarias en otros distritos de Madrid y incluso se ha debatido en asambleas y no ha salido adelante porque bueno, pues el sistema es el que es y ahí el tema del precio, de la sostenibilidad de las cestas, o sea, de la sostenibilidad de los grupos y de cómo funciona todo, ha primado un poquito pues eso, el tema de lo más barato, ¿no? Entonces, bueno, desde luego hace falta cierto apoyo por parte de estas redes, de las cestas solidarias autogestionadas, como por ejemplo como la de la Villana, por contar con estos productos y con esta especie de acuerdos que no son tan flexibles, o sea, que son fijos, con los productores pequeños de Madrid. Pero bueno, está siendo bastante más difícil y que en Madrid como ha dicho antes Alicia, el contexto no favorece, como favorece en otros puntos en otros lugares del Estado. Y eso. Gracias. El Topo quería decir alguna cosilla y cerramos, ¿qué os parece? ¿Vale?
Topo, no sé si Sí, está ahí. quería aclarar un par de cosas. Primero que al ir mencionándome, me quedo con la sensación de que la vendí demasiado, demasiado guapo y tenemos muchas dificultades, que no es tan fácil. Sí que estamos ya trabajando en línea de subvenciones o de incluso de un convenio con la Generalitat para hacerlo más estable y demás, pero la cosa no es tan simple ni la tenemos tan solucionada. Por otro lado, en ningún momento rechazamos si viene alguien y nos hace una donación del supermercado, la aceptamos. Lo que no hemos puesto son lugares de recaptación en los supermercados. Y sí potenciamos el pequeño comercio con esas acciones que comentamos. Y nada, que sí que hay que ir poniéndole mucha imaginación y mucho esfuerzo y que se hace, hay una cosa que se repitió ahí en todos, que se hace difícil el llegar y el potenciar y el cambiar la visión esa de que alimentar es una cosa y dar de comer es otra, ¿no? Nosotros queremos alimentos, no queremos malnutrición. Y después también al oír lo de la olla popular y demás, quedó una cosa que no está en este proyecto, pero que lo tenemos ahí siempre pendiente, porque sobre todo en la crisis interior golpeó mucho, que es la pobreza energética. No me gusta esto de ponerle apellido a la pobreza, porque es pobreza pura y dura, pero hay pobreza alimentaria y pobreza energética, y hay gente que no puede recibir el alimento si no está ya cocinado porque no tiene con qué hacerlo, ¿no? O sea que hay varios temas que han quedado pendientes y que la cosa no es simplemente eso, ¿no? Matizar un poquito y no, ojalá lo tuviéramos todo resuelto y pudiéramos ya replicarlo. Ahora, comparando con Madrid, lo de Buenos Aires, aunque soy argentino, soy de Rosario y llevo 40 años aquí, no tengo ni idea, pero comparado con Madrid estamos en el paraíso, claro. No tenemos a un Ayuso, afortunadamente. Pero bueno, era eso. Muchísimas gracias por la jornada, súper interesante, y cuando quieran ya estamos de vuelta. Sí, habrá más. Bueno, un poquito por dar el cierre bueno, primero agradeceros a todas por las 2 horas que hemos estado aquí ahí dándole vueltas a cómo hacer de esta situación pues algo un poco menos duro para todos. Y bueno, pues gracias por compartir todo lo que sabéis y toda la historia que lleváis de eso, de intentar tejer, de intentar construir de otra manera un mundo un poco mejor, ¿no? Para todos. Entonces, nada, solo recordaros que desde Madrid Agroecológico tenemos una campaña que se llama SOS Campesinado, que un poco lo que pretende es visibilizar el papel de la producción, pues la que tenemos más cercana, ¿no? Y un poco reivindicar que no sean los primeros afectados y afectadas en estas restricciones que hubo en un principio, ¿no? De a quién comprar y que no se favorezca la gran superficie y el supermercado frente a los pequeños productores y productoras de cercanía, ¿no? Entonces tenéis aquí en el chat, que lo ha puesto Mariam, el documento donde os podéis sumar a la campaña, ¿vale? Y tenéis también pues la carta de reivindicación, digamos. Mariam, tú me aportas todo lo que yo me vaya aquí ahí tropezando. Sí, vamos, que no hay nada más que decir. O sea que en realidad la idea es que cuanto más seamos, más capacidad de presión tenemos, y cuanto más enredadas estemos y más realmente tengamos ese tejido articulado, pues mejor seremos capaces de incidir en el tema de la agroecología y las despensas solidarias. Entonces queda ahí como abierto. Esta era una sesión de autoformación, pero la idea es luego llevarla a procesos de trabajo en los pueblos y en los barrios. Entonces, con la Villana ya estaba eso como hablado para ver si se puede hacer alguna asamblea. Os contamos cómo hemos resuelto el tema del límite de 6 personas en las asambleas del BA, de Bajo el asfalto está la huerta, por ejemplo, al aire libre, y funcionan muy bien y superamos el límite de personas sin ningún problema. Así que, o sea, lo de la imaginación al poder, eso
es muy pertinente en estos tiempos. Así que muchísimas gracias, sí, a todas y Otra y esperamos cosilla, seguir. ay, Sí. perdona, solo porque no se me olvide que cuando ha dicho lo de enredades, es que me he acordado de algo, y es que la Asamblea tiene una radio comunitaria que se llama Radio Asamblea, y Mini me anda demandando un audio para que luego lo pongamos en Radio Asamblea. Entonces me parece que sería interesante, y Mini seguro va a estar de acuerdo. Bueno, Esther, que la veis ahí, lleva un programa de economía social que se llama Enredades y de soberanía alimentaria. Entonces creo que grabar algún audio, no solo mío, que a mí ya me tienen un poco oída, sino de alguna de otras personas, de las otras personas que están hoy compartiendo aquí, estaría bueno. Creo que vais a estar de acuerdo, no lo sé. Nos comprometió a todos. Sí. Muy bien. No vamos a decir nada. Me saqué yo el... Pero bueno, siempre está como... Cuantas más voces, mejor. Bueno, Pues muchas hasta la gracias próxima. por la invitación. La verdad que es un placer. Muy Muchísimas lindo. gracias por Gracias a compartir. todos. Ha sido muy Siempre emocionante. dispuesta. Muchas gracias por invitarnos. Abrazo, adiós a todos. Un abrazo. Chao, Gracias a chao. todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.